Hola amigos de Hablemos de Cómics, mi nombre es Víctor Abarca y hoy día voy a hablar acerca de una obra que tiene varias particularidades, se le puede mirar bajo diferentes puntos de vista. Se tiene generalmente una opinión bastante contundente, casi todos más o menos opinamos que sí es una obra maestra en muchos aspectos, o de alguna forma u otra es un, si no se quiere decir obra maestra, podemos bajar, digamos, la vara y decir que puede ser que sea quizás un muy buen trabajo, excelente, y todos esos calificativos que de alguna forma u otra abundan y apuntan para que todo lo que se hable acerca de ese trabajo sea bueno. No hay, digamos, algún comentario malo o no sé, a no ser que sea alguien muy quisquilloso y pueda encontrar esta obra, estos cuatro números, que tuviese algo que, digamos, no gustase, o no sé, insisto, tendría que ser alguien muy quisquilloso o alguien que realmente esté más iluminado que la gran mayoría de las personas y pueda ver en este trabajo algo que nosotros no vemos. Me refiero al trabajo de, lo tengo acá, de Frank Miller y David Mazzucchelli o Mazzucchelli, Batman Year One, Batman Año Uno. Después del exitazo del regreso del Caballero Oscuro, ay, me confundí con la traducción al español porque creo que está el regreso del Caballero de la Noche y el regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller, esa obra, digamos que esa cambia completamente y le da un giro de vuelta al personaje y también de alguna forma u otra a la industria del cómic y a la forma de cómo se podía llegar a un, entre comillas, nuevo lector. Los lectores de Batman habían ido envejeciendo con el personaje y de alguna forma u otra era un poco inverosímil poder estar viendo a Batman que nunca envejecía como sus lectores. Y en este caso puntual, Frank Miller lo que hace, nos regala este regreso del Caballero Nocturno. Creo que le acabo de poner un nuevo nombre. En ese glorioso mil año 986, creo que es 86 u 88, no recuerdo exactamente, pero en ese glorioso año donde aparece, digamos, Batman, este gran punto de inflexión del personaje, de la industria, de la forma de cómo abordar los cómics y cómo dejan de ser, entre comillas, infantiles y pasan a dar, digamos, este paso de madurez. Después de eso, aparece Batman Year One, y de alguna forma u otra se entiende que el cenit, digamos, el acabose, el final de esta carrera de Bruce Wayne como, o Bruno Díaz, como Batman, tiene, digamos, este cenit y de ahí comienza, digamos, a tener este declive y el personaje como tal desaparece. Podemos ver, digamos, los últimos días de Batman. Y obviamente está el cómic para leerlo y para que también hayan cierto tipo de sorpresas y aspectos que están ahí. Lo que hace después Frank Miller, al mostrar el final de Batman, cuenta el primer año de Batman. El, que es Y es la aventura, digamos, muy, da estos dos grandes puntos de inflexión Frank Miller, digan lo que digan de Frank Miller y algunos quizás también las cosas que puedan decir hoy día en el presente de Frank Miller, a mí poco me importan. Yo realmente con las 3 4 obras geniales que nos ha regalado, ya estoy feliz, contento y satisfecho, porque en realidad no se le puede pedir que todos los autores hagan todas obras maestras y ellos hacen, y bueno, si logran llegar a ese punto, bien, y si no, bien. Pero en este caso con Frank Miller, con 2 3 obras maestras que él tiene, ya para mí está ok. Y lo que hace este Frank Miller entonces es contarnos el final de Batman y el principio de Batman.
Como suelo hacer, no cuento muchas cosas del guión, porque en realidad siempre he dicho que muy, los cómics, las películas, las series de televisión a veces no tienen muchas sorpresas. Y entonces estar dando datos acerca de eso me parece que es hasta inclusive impertinente, porque le puedes arruinar la experiencia a la persona que lo va a leer por primera vez. Y en este caso puntual solamente me voy a referir a 3 aspectos, espero no irme por las ramas, pero sí voy a tratar de acotarlos, y que tienen que ver primero con que esto es la historia, aquí es la historia de Bruce Wayne, el primer año, Batman Year One. Esto yo lo tengo en la edición Argentina Perfil, lo tengo en la edición 5, lo tengo en la edición Planeta de Agostini, lo tengo en la edición chilena Unlimited, y también lo tengo en la DC Comics en digamos en un TP Trade Paperback, TPB. Y entonces, y también tengo una maravilla que se las voy a mencionar al final. Batman Year One, Batman año 1, o Batman año primero también o primer año también lo he visto en alguna parte. Se trata, digamos, de el primer año de Bruce Wayne. Se trata y se dibuja Gotham. Se dibuja Gotham. Aquí aparece Gotham como nunca antes la habíamos visto. Y se dibuja tan bien, de tal manera que la ciudad se vuelve un protagonista. Insisto, como nunca antes, porque quizás uno tiene esa percepción de Gotham, pero la capacidad del dibujo del gran maestro Mazzucchelli logra, a través de estos planos generales, mostrarte, cómo es la ciudad, y cómo la ciudad de alguna forma u otra aplasta al ciudadano, como que la ciudad es más poderosa que el ciudadano, y pareciera ser que si no juega en ese río de estiércol que significa esa ciudad, va a terminar, digamos, deshecho. Y entonces se muestra brutal la primera escena, en donde, con esto no muestro nada. La primera escena, la llegada, digamos, el otro protagonista, que es Jim Gordon, a Ciudad Gótica. Ese tren, que si tú lo miras desde lejos tiene la particularidad de parecer casi una fotografía, es más real que la realidad, pero cuando te acercas te das cuenta, digamos, de la capacidad ilustrativa de este dibujante, porque en el fondo lo que hace es, con manchas, con ese pincel, esa capacidad de abstracción, generar un lenguaje pocas veces visto antes, porque él hace referencia a otros dibujantes, a otros maestros, y logra con este estilo de dibujo bastante simple, quiero decir que sustrae, quita líneas y solamente va dibujando, y va haciendo el diseño de la ilustración para que sea puramente narrativa, para que tenga la belleza suficiente, para que en la página todo lo que esté compuesto funcione de manera que nosotros podamos entender y nos pueda afectar su estética, y podamos comprender fácilmente lo que tanto el escritor como el dibujante pretenden contarnos. Estoy tomando un café mientras les hablo muy desordenadamente, al parecer, porque me estoy dando cuenta, me estoy yendo por las ramas una vez más acerca de Batman Year One. La particularidad, insisto, que es esto, que la ciudad se dibuja bastante bien. Y en segundo aspecto, para seguir hablando del gran dibujante que es David Mazzucchelli, que después
cambiará de registro y hará otro tipo de trabajo mucho más en esta línea, un dibujo mucho más abstracto, muy diferente, digamos, de lo que podemos ver en Batman Year One o Daredevil Born Again. Pero la particularidad, y podemos disfrutarlo, digamos, en este Batman año 1, ver quizás uno de los trabajos más exquisitos que me ha tocado ver en mucho tiempo. Yo la primera vez que lo leí hace muchos años atrás en la edición Perfil, realmente quedé fascinado por esa capacidad de que me pasaba que no lograba entender que alguien pudiese dibujar de la forma como él lo hacía, porque me parecía en primera instancia muy real, pero no era realista. O sea, dibujaba menos es más, eso es lo que quiero decir. Y entonces decía, ¿cómo con menos líneas, con un trabajo menos detallado, entre comillas, podía lograr esa realidad? ¿Cómo podía conectar fácilmente? Y lo que pareciera ser de lo que yo estaba viendo, insisto, era más real que la realidad. O sea, esa capacidad de sustracción de elementos gráficos y de códigos del lenguaje, digamos, del grafismo, del dibujo o la ilustración, al sustraerlos genera, digamos, en tu cerebro que logres completar cierto tipo de cosas que no están ahí planteadas en la viñeta. Y entonces eso es la riqueza, y eso hace ver que este señor sea, insisto, más real que la realidad, porque tú finalmente lo que haces es completar lo que no está ahí figurativamente dado. Lo que pasa que, por ejemplo, este señor, lo más probable es que haya estudiado maestros italianos, argentinos, creo yo, revisando para atrás, y yo creo que no es casualidad, no está confirmado bajo ningún parámetro, pero algún día yo creo que este señor dijo, mira, este es mi apellido, voy a averiguar, y va a buscar y se encuentra, digamos, con un apellido que es muy similar, que es un italiano, que creo tenerlo por acá. Voy a girar y está acá. Tengo varios trabajos más, pero voy a mostrarles que este es un regalo que me hizo Edgardo, el creador de Más Respeto Cogotero, de Ariete, así que ya se viene una reseña de ese cómic que realmente me encantó. Pero bueno, lo menciono porque fue un regalo que me lo envió, entonces yo creo que lo pertinente es decirlo. Este señor se llama Attilio Michelucci, es un italiano que digamos es excelente. También él fue que la primera vez que lo vi, me pareció que este señor dibujaba más real que la realidad. Observen. Y también tiene que ver mucho con la subtracción, o sea, con quitar elementos para que nosotros vayamos complementándolos. Miren esa preciosidad. Y si alguien no me dice que hay una pequeña influencia de este señor, o al menos yo creo que debió existir algún tipo de estudio de este señor que se llama Mazzucchelli, a este otro señor que se llama Michelucci. Y el dibujante acá lo hace, y realmente es bello. Es un trabajo que cuando tú lo miras, esta figura es icónica, quiero mostrarla ahí, esa de acá. Cuando ves el trabajo, los lápices de este señor, la gracia que hay una edición mucho mejor que bueno, voy a hablar un poquito más adelante de eso. La gracia de este señor, que por ejemplo, de esta edición, es que trae algunas páginas y los lápices correspondientes para que después nosotros podamos ver y comparar el lápiz versus la tinta. Ya, ese es el primer Batman que dibuja a Attilio cuando era pequeño. Dice que fue su primer página de cómic en el año 1966. Aparecen los estudios del personaje. Esto está claramente basado en Cary Grant, creo. Debe serlo, lo más probable. Y demuestra a este señor esta capacidad, insisto, única de un dibujo bastante resuelto, exquisito. Es para mí uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic. Claramente. Americano al menos.
porque, porque hay muchos, muy buenos dibujantes que lamentablemente son desconocidos o no tienen, digamos, tanto boom como, como los del mainstream americano. Por ejemplo, acá les quiero mostrar que acá muestran la página en blanco y negro, el coloreado tipo de diario CMYK, que es un sistema de impresión que a mí me encanta, con colores planos, ¿ya? Que realmente a mí es la mejor edición, porque más adelante la colorista, que no la mencioné, el colorista Richmond Lewis, después hace un recoloreado que en realidad me gusta, está bueno, pero yo prefiero el original, que realmente es malo, sí, porque acá se muestra nuevamente el trabajo de este señor. Es malo porque en el fondo es un recurso básico. Muchos están en contra de eso porque en realidad la coloración es como muy simple. Se los voy a mostrar en la edición perfil que tengo acá, que me encanta, que es mi favorita. Entonces es muy básico, o sea, muchas personas podrán decir que esto en realidad es pobrísimo, pero a mí personalmente me encanta. Se conservan mejor la edición 5, por si acaso, ¿ya? En hoja, en impresión, en todo. O sea, el 5 en ese aspecto podríamos decir que es una muy buena edición porque han pasado muchos años y esto se conserva bastante bien. Entonces, el coloreado este de CMYK es muy bonito porque el nuevo, que digamos que viene en esta edición, por ejemplo, esto era plano. Voy a tratar de buscar eso. No creo, voy a perder el tiempo. Esto era plano y entonces ahora le hicieron todas esas flores y ese tipo de cosas. Por ejemplo, acá se pierde bastante el dibujo porque el coloreado de alguna forma u otra quiere ser parte y protagonista de algo que en realidad debió haber sido más parecido al original que después haber hecho este recoloreado. Insisto, esto es apreciación mía, me gusta a mí, puede que a otros no, pero personalmente yo prefiero el color plano por sobre el color este recoloreado, porque en realidad yo creo que al sumarle estas nuevas formas, bajo mi punto de vista, resta al trabajo tanto del dibujante como del trazo, de la narrativa, porque en realidad empantana, enreda, te queda como un poquito muy ruidoso, ¿sabes? Te genera muchas cosas que en el fondo tú dices, ¿para qué era necesario? Bueno, te lo muestran acá. Estoy tratando de buscar mientras hago este relleno una de las páginas que encontré acá, a ver si es que me resulta fácil poder dar con ella para que ustedes pudiesen ver, digamos, esta comparativa, pero como siempre, en mi capacidad de improvisación y mi mala capacidad de encontrar cosas cuando las busco, creo que he fracasado una vez más. Y lo tercero, que ya en realidad me llama mucho la atención, y es esta edición de Editorial 5, que es bastante pequeñita, Editorial Perfil, la mexicana, que me gustaría tener el Batman Year One, Batman Año 1 en esa edición, no lo tengo, que es bastante pequeñita y que hace esto, que es extraordinaria. Esta la amo, de verdad. Se llama Batman Primer Año, ¿ya? Digan lo que digan, pero este tipo de cosas que, por ejemplo, puede sonar a insolencia de los colores, por favor. ¡Qué belleza! Colores, Jim Gordon azul, su rostro azul. Es una belleza de verdad. Textos con la caja verde. Y miren, pero esto la trato con mucho cuidado porque esto es una verdadera reliquia, una rara avis en edición. Y miren lo que hacen acá. Transforman el cómic original y amplían viñetas, y entonces cuando yo vi esto, de verdad lo amé. Dije, wow, qué bello esto. Mira, esto podría ser un póster. Yo andaría